Bueno, como veis, este es el tema en el que estamos trabajando actualmente en nuestro grupo de investigación, que básicamente de lo que se trata es, ¿el láser? Aquí está, que la curva de eficiencia de una célula solar semiconductora, depende del gap del material. Gap es la diferencia de energía entre el último nivel electrónico ocupado y el primer nivel electrónico libre, donde se pueden saber los fotones. Y viendo que la máxima eficiencia está limitada teóricamente en torno a un 30%, que cae en materiales como arsenuro de galio, fosfuro de indio o incluso silicio, que es de los más abundantes en la Tierra, y que casualmente cae cerca de ese máximo. Las células solares de silicio comercialmente se están comercializando hoy día con eficiencias en torno a 21% y a nivel de laboratorio en cuanto a 26%, pero tienen ya muy poco nivel de mejora. Sin embargo, si se apilan dos células solares, haciendo dos diodos PN en serie, dos células solares con diferente gap, especializados, las pérdidas que relataba antes Pilar en su charla son reducidas y los fotones del espectro solar se aprovechan con mucha mayor eficiencia, pudiendo encontrar eficiencias de 40 o 50% cuando utilizamos células solares tándem de 2 o 3 materiales. Bien, esa es la idea de nuestro trabajo. El problema es, naturalmente, sobre silicio, porque es el material más barato y las células solares más eficientes hoy día de un solo sustrato y más baratas y disponibles comercialmente. Si ponemos encima del silicio otra célula solar, para conseguir el máximo de eficiencia no vale cualquier material, hace falta un material de 1,7 electronvoltios sobre el gap del silicio de 1,1 para poder conseguir una máxima eficiencia teórica del 42%. Y si ponemos 3 células, entonces los dos gaps de encima tendrán que ser 1,5 y 2 electronvoltios, siempre naturalmente trabajando sobre silicio. El problema es que en el caso del silicio, que no existe ningún material con gap directo, es decir, que tenga una buena absorción en las cercanías de su parámetro de red, de la distancia interatómica, y los únicos que existen eran el fosfuro de galio y el fosfuro de aluminio, que tienen un gap demasiado elevado y no son adecuados para esos 1,7 o 2 electronvoltios, hasta que aparecieron los nitriuros diluidos, porque introduciendo una pequeña cantidad de nitrógeno, el gap se reduce drásticamente, y especialmente el fosfonitruro de galio o el fosfonitruro de galio con arsénico, fosfonitroarsenuro de galio, pueden ser materiales candidatos para ser crecidos sobre silicio con su mismo parámetro de red y libres de defectos, pudiendo ofertar una gran eficiencia. Y efectivamente el gap de este material, cuando uno añade al fosfuro de galio, le añade un 2% o algo más de nitrógeno, o incluso incorpora arsénico también, pues puede obtener gaps en torno a 2 y 1,7 electronvoltios en el rango necesitado para estas células solares. Nosotros trabajamos con estos materiales, pero el problema que tienen estos materiales, cuando introducimos un 2% en la X y la fracción molar de nitrógeno, hasta un 3%, los materiales, como veis en estas microscopías, tienen una gran calidad cristalina, pero en cuanto que se incorpora más del 3% debido a tensiones y a la diferente radio atómico del nitrógeno, aparecen todo tipo de defectos, separación de fases, zonas ricas y pobres en nitrógeno, defectos de apilamiento, superficies con facetas, es decir, que la superficie ya no es plana, en lo que llamamos un crecimiento epitaxial que realizamos sobre un sustrato de silicio sobre el cual se pone una capa intermedia de GAP y luego crecemos el material. Pero bueno, inicialmente el material en los primeros nanómetros sí que crece bien, aunque pongamos mucho nitrógeno, y eso nos ha llevado a plantear el crecimiento de estructuras o superredes sobre silicio, que básicamente consiste en alternar los materiales fosfacinuro de galio y fosfonitruro de galio, de manera que el perfil de potencial de las bandas de conducción y de valencia crea una serie de pozos donde se pueden confinar los portadores, pero si reducimos el periodo de la superred, estos electrones pueden pasar a través de estas barreras de potencial y también los huecos, generando mini bandas que permiten la absorción de portadores. Hemos realizado estas superredes y además hemos calculado que efectivamente pueden ofertar valores de gap también en el rango necesitado, entre 1,9 y 1,7 electronvoltios, jugando con el contenido de arsénico y de nitrógeno. Estos materiales se crecen en un sistema también de haces moleculares, parecido al que ha comentado el anterior orador. Lo único que, en lugar de ser más fino, son haces para trabajar con obleas de 2-3 pulgadas, son escalables industrialmente y permiten el análisis en tiempo real del estado de la superficie, mediante técnicas de difracción de electrones, y utilizamos diferentes gases precursores para trabajar con los precursores de fósforo, arsénico, nitrógeno, aluminio, galio, indio, etcétera, que conforman los semiconductores 3,5. Y ya para terminar, aquí os muestro algunas superredes de estos materiales, donde se ve la alternancia de estas capas y que tienen unas muy buenas propiedades desde el punto de vista estructural, libres de defectos, una gran calidad cristalina,
una gran eficiencia de luminiscencia en el rango necesitado, que depende de la temperatura, pero en el rango, cuando uno va a temperatura ambiente, las energías están en el rango de 1,9 1,7 electronvoltios. El coeficiente de absorción en función de la longitud de onda es ideal en el rango a partir de los 2 electronvoltios y muestra la formación de un gap directo que tiene una longitud de absorción típica de media micra, indicando que con una longitud, un espesor de unas 3 veces ese coeficiente de absorción, se puede fabricar una célula solar de 1,5 micras sobre una célula de silicio. Y, bueno, y además se puede cambiar la energía de esas células, no solamente cambiando la composición, sino cambiando el periodo de la superred. Y ese es el tema en el que actualmente estamos trabajando y en el que, si alguno de los aquí presentes está interesado, estas células posiblemente sean células caras, porque implica reprocesar encima del silicio, y son útiles, o en principio la relación precio por kilovatio pues serían ideales para sistemas de concentración, no para irradiación solar en el tejado, sino detrás de una lente con un pequeño material, una célula pequeña con una gran lente delante, en lo que sí sería naturalmente un sistema de elevado rendimiento, o para uso en satélites o en lugares en los que la superficie disponible es pequeña y, por tanto, es necesario un aumento de eficiencia. Naturalmente, yo no los pondría en el tejado de mi casa porque posiblemente sería una ruina, y me dedico a los paneles de silicio para ello. Muchas gracias.